principios que encontramos en este caso, en primer lugar, es el principio de territorialidad, porque la comisión de delitos se desarrolla en territorio peruano. Aquí no se tiene en cuenta la nacionalidad. Dentro de este principio se encuentran los delitos de secuestro, acto en contra de la señora Victoria Moloso por parte de los hermanos Montufar en la ciudad de Tacna, seguido por la violación sexual, que es el acto en contra de esta misma señora, y participaron los hermanos Montufar y el señor congresista Venancio. Y la coacción de consumo de drogas. Aquí la señora Victoria de Moloso se le suministra sustancias para poder ser llevada a territorio chileno, sin oposición. Esta acción es ejecutada por los hermanos Montufar. En segundo lugar, tenemos el principio de extraterritorialidad. Dentro de este principio se encuentran los delitos de tentativa de feminicidio. Esto es con respecto a la personalidad pasiva, porque este acto es cometido por Jorge Montufar en territorio chileno ficto. Asimismo, se aplicará la ley peruana porque cumple con los requisitos cuando un extranjero realiza hecho delictivo en contra de un nacional. El tráfico de monedas. Este es con respecto a la personalidad activa. Realiza este acto el señor Venancio, que es peruano y se desarrolla fuera del territorio nacional. Y el tráfico de drogas, que se es desarrollado por el señor Javier Montufar, que va a ser tipificado por la norma chilena. En tercer lugar, tenemos el principio de legalidad, porque estos tres delitos cometidos por estos tres sujetos se encuentran en la ley. Y por último, el principio de subsidiariedad, porque es demasiado lesiva, es necesario su sanción. Sí se puede aplicar la legislación peruana en cuanto al principio de extraterritorialidad. Se cumplen los requisitos respecto a la personalidad pasiva porque un extranjero ha vulnerado a una ciudadana peruana, que es la señora Moloso. ¿Cuáles son esos requisitos que nos referimos? 1. El convenio entre ambos países, Perú y Chile. 2. Se considera crimen en ambos países. Y 3. El ingreso del territorio nacional por parte del agente. Por otro lado, ante un supuesto de negación del Estado chileno de extradición, nos acogeríamos al principio de administración y justicia por representación tipificada en el artículo 3 del Código Penal, en el cual permite que el delito sea sancionado por el Estado peruano en el Estado chileno. Sí tiene vigencia porque se sustenta en el principio de territorialidad y extraterritorialidad, además porque se encuentra tipificado en nuestra norma de los delitos de la libertad sexual o acción de drogas, que son delitos instantáneos, y el delito de secuestro, que es permanente, ya que se computa último en la acción, ¿no? Asimismo, decir que así sean delitos instantáneos o permanentes, se eximen y tienen que ser sancionados por la ley penal peruana. En este caso, la extradición es el mecanismo de cooperación judicial internacional, en donde es una colaboración entre estados para seguir con un proceso que se encuentra en territorio de otro estado. En este caso, Perú solicita la cooperación judicial con Chile. Además, bajo la Convención Interamericana sobre Extradición, se estipula que los países pertenecientes pueden solicitar extradición bajo el artículo 118, que es aquí donde se encuentran los requisitos: la susceptibilidad de extradición, que es el acuerdo previo de los países Chile y Perú, la doble incriminación, que es la tipificación del delito tanto Perú como Chile, y el ingreso de la gente en territorio nacional por parte de los agentes, claro. Claro que se debe tomar en cuenta las condiciones físicas, ya que ella tiene calidad de gestante, y esto es atenuante en nuestro sistema jurídico. Entonces, según lo contemplado en el decreto legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, en el artículo 121b, son las lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En los supuestos como cuando la víctima se encuentra en el estado de gestación, se aplica la pena privativa de la libertad no menor de 6 años, pero ni mayor a 12. Y también está tipificado en el artículo 46 del Código Penal.
No fue correcta porque en nuestra legislación peruana los congresistas tienen inmunidad parlamentaria, asimismo recalcar que la inmunidad no es absoluta, sino temporaria. La manera más adecuada debió ser que se le procese por los delitos luego de sus funciones, porque el congresista lo protege su filtro procesal, ¿verdad? La inmunidad de que estábamos hablando. En este caso, las autoridades chilenas debieron dar aviso a las autoridades peruanas y ellos ponerlo a disposición del Congreso o a la comisión permanente para ver si lo detienen o no. Y claro está que si sucedía eso, lo iban a detener de todas maneras. En este caso 2, sí es posible aplicar la ley penal peruana por el hecho punible de la estafa y que la comisión de delito ocurrió en el Perú. La base legal sería el artículo 196 del Código Penal, que atribuye lo siguiente: la persona que tiene un beneficio para sí o para otro ocasionando un perjuicio a un tercero, plantea esta cuestión, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor a 1 año ni menor a 6 años. El planteamiento del caso en el primer hecho es que se interpone una demanda de estafa en modalidad virtual y el medio probatorio irrefutable serían las grabaciones consignadas por Tomasina, en donde se evidencia el engaño del señor Dante. Las acciones al realizar sería que cuando Dante llegue a Italia por principio de territorialidad, esto es muy importante, Perú como Estado requirente tiene que exigir su extradición a Italia, Estado requerido. Entonces Italia decidirá si acepta o no. En el caso que aceptara la solicitud, nosotros juzgaríamos el delito de estafa y tocamientos indebidos en base a nuestro Código Penal. Por otra parte, cumple con requisitos de doble incriminación en ambos países y el ingreso migratorio de los sujetos. Por otro lado, en el caso que se niegue, entonces nosotros tendríamos que acoger el principio de representación que está en el artículo 3 del Código Penal. Sería posible aplicar la ley argentina porque la agravia es de esa nacionalidad. También la brasileña, basándonos en el principio de territorialidad, porque al momento de la ejecución de delito está dentro de su jurisdicción aérea, ¿no? Un dato curioso es que no sería posible en Italia porque según el principio de pabellón respecto a aeronaves privadas, a la hora de ejecutar un hecho delictivo no tiene que haber otra jurisdicción, ¿no? Para que se pueda impugnar con la ley penal. La preferencia se le daría a Brasil por el principio de territorialidad, ¿no? Ya que el delito se consumó en el espacio aéreo brasileño. Después también considero que Italia tiene la preferencia porque el capitán ha decidido dar aviso a las autoridades italianas para que éstas hagan algo respecto a los hechos delictivos cometidos por Dante, que fue sorprendido por la aeromoza cuando incurría en este delito. Las medidas serían que las autoridades italianas deberán solicitar detención preliminar ante el delito de flagrancia. En ese transcurso de la detención, el Estado brasileño puede solicitar la extradición de Dante porque se consumó en su espacio aéreo brasileño, ¿verdad?